La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos los participantes del día de hoy. Me presento, mi nombre es Karen López y estoy en el departamento del área comercial en México y América Central. El día de hoy nos acompaña como panelista el ingeniero Edgardo Vescovo, quien lleva la gerencia de Latinoamérica de la empresa Capstone Green Energy. ¿Cómo estás, Edgardo? Buenos días, bienvenido. Hola Karen, muchas gracias. Espero que todos me escuchen bien. Muchas gracias por la presencia a este webinar. Y bueno, espero que todos se encuentren bien y voy a empezar a mostrar lo que preparamos para ustedes. ¿Me confirman, por favor, si todos ven mi pantalla? Bueno, Edgardo, por ahora todavía no vemos tu pantalla. Ahora sí. Excelente. Bien. ¿Ahora sí? Perfecto, Edgardo. Bueno, perfecto. Entonces, les vengo a presentar una tecnología de soluciones de generación de energía eléctrica para el mercado de oil and gas. Yo trabajo en Capstone desde hace casi unos 20 años en diferentes áreas de la compañía, así que voy a tratar de expresar en este tiempo la experiencia y lo que brindamos en todo el mundo con nuestra tecnología. Las imágenes iniciales son un poco de rigor, basadas en lo que nos definen nuestros abogados. La presentación está en inglés, pero yo la voy a decir totalmente en castellano. Nosotros somos una compañía que últimamente se ha transformado en una compañía de soluciones generales de energía y estamos trabajando fuertemente para llegar a todos los clientes con soluciones integrales en todos los aspectos en lo que se refiere a las necesidades energéticas, desde potencias relativamente bajas hasta potencias bien elevadas para lo que es nuestra tradición. En eso se basa un poco nuestro nuevo logo, dividido en 4 partes. Una de ellas está orientada a proveer energía como que fuera un servicio, otro en soluciones de microgrids o pequeñas redes, una solución tradicional que es la de conversión de energía con diferentes tipos de tecnologías, y también en el desafío de buscar generación de energía eléctrica con muy baja emisión o prácticamente cero emisión, que es lo típico en el que está muchas empresas en el mundo, lo que sería el desarrollo del uso del hidrógeno como combustible. Basado en esto, quería contarles que las microturbinas Capstone tienen determinadas características interesantes para diferentes mercados, y aquí trato de enumerar cuáles sean las más importantes quizás para el mercado de oil and gas. Evidentemente, el hecho de ser un producto de muy bajas emisiones, emisiones bastante comparables con las de células combustibles, los hace un equipo bien seleccionado para todo lo que sea la sustentabilidad en la producción de energía eléctrica. El patentado de nuestra tecnología de cojinetes neumáticos nos permite no usar ningún tipo de lubricantes y ningún tipo de refrigerantes. Esto nos hace hacer una operación relativamente simple. La tecnología electrónica de potencia, presente desde el inicio con nuestra tecnología, desde el año 2000, hace que el equipo necesite solamente una parte que se mueva, y eso reduce notablemente lo que es los costos de mantenimiento. Manejar de alguna forma electrónica de potencia en un ambiente compacto, en una forma modular, nos permite ingresar en diferentes lugares o en lugares relativamente pequeños o en edificios existentes con nuestra tecnología.
Nos permite también poder operar con diferentes tipos de combustibles. Típicamente el gas natural es un combustible conocido por todos, o como el biogás, o como el gas licuado de petróleo, o mezclas con hidrógeno, pero también enfrentándonos a posibles soluciones de gas asociado de petróleo o de flare gas, muy presente en la industria del oil and gas. La ventaja de poder, al tener un exhaust o unos gases de escape limpios, nos permitiría hacer cogeneraciones o trigeneraciones en ámbitos industriales, por ejemplo, la obtención de agua caliente o poder calentar algún fluido que el cliente lo requiera. Nuestra máquina nació con el concepto de monitoreo remoto, y esto nos permite de alguna forma ver las condiciones de funcionamiento del equipo a distancia, inclusive en algunos casos hacer mantenimientos de software a distancia, lo cual es muy interesante para cualquier tipo de modelo de negocio de que la energía como un servicio, y esa es la sigla EAAS, ¿no? Energía como un servicio. Es muy importante la posibilidad también de nuestra demanda pueda ser escalable, o sea, que las máquinas puedan irse conectando sucesivamente a nuevas unidades de generación, y a partir de ahí poder ir creciendo en potencia en el espacio físico que uno considere. Y la última característica importante que les quería mencionar, recordar que nuestro equipo tiene un relativo bajo nivel de emisión, de ruido, y no tiene ningún tipo de vibración. Esto significa que nos ayuda mucho en todo lo que es la ingeniería de instalación, y por supuesto también ayuda a vecinos que suelen recibir el impacto audible o el impacto de vibración. Como parte componente, nuestra máquina es una turbina que cumple un ciclo Brayton y tiene asociado en el eje un imán permanente. Esto nos permite que a medida que la turbina gira, gira también la rueda compresora de aire y gira también el imán permanente, induciendo así una energía en unos campos magnéticos, interpretando que para nosotros la unidad generadora es toda una monopieza. O sea, ustedes la pueden ver ahí a la derecha abajo, cómo se puede observar nuestro sistema como una unidad integrada. No podemos tomar el generador por un lado y la turbina por el otro, como en las tecnologías tradicionales, sino que a la misma velocidad a la que está girando la turbina, va a estar girando el imán permanente. Ese imán permanente va a inducir energía eléctrica en los campos estatóricos de un generador, y esa energía luego va a ser procesada por nuestra electrónica de potencia y va a ser enviada a las cargas o puede ser enviada a la red eléctrica. En conjunto con esta turbina, ustedes pueden observar la cámara de combustión, que es una cámara de combustión anular, que tiene un conjunto de inyectores por donde ingresa el combustible, y un recuperador que es por donde se produce la mezcla aire de entrada con gases de escape de salida para aumentar la eficiencia de todo nuestro equipo. Aproximadamente la eficiencia eléctrica de nuestro equipo está en 33%, y los gases de escape están bastante disponibles para hacer cualquier fenómeno de cogeneración. Nuestro imán permanente o nuestro eje está montado sobre cojinetes neumáticos. Estos cojinetes neumáticos nos permiten que el equipo flote en aire, y habitualmente tenemos cojinetes neumáticos radiales y cojinetes neumáticos axiales que nos permiten que no haya ningún tipo de rozamiento, ningún tipo de necesidad de un fluido que lubrique esta zona. Solamente necesitamos aire. Dentro de las aplicaciones típicas que tenemos de nuestra tecnología en el mercado de oil and gas, podemos recorrer áreas del upstream como áreas del midstream, donde desde áreas de exploración de petróleo, como pueden ser pozos típicos, o áreas de producción, donde tenemos asociados flares, por donde derivamos combustibles que a veces no podemos colocar en algún gasoducto, o áreas de tanques donde se asocian gases de topes de tanque, gases que habitualmente no podemos procesarlos de alguna forma, y los tenemos disponibles para poder generar energía eléctrica. También
en plantas donde se esté bombeando agua o el típico necesidad de bombeos de agua para algún proceso, como es, por ejemplo, en los casos de shale gas, e inclusive también áreas de plataformas offshore, donde podemos generar energía eléctrica con el combustible que se encuentre en la plataforma previo análisis del mismo. Moviéndonos en el área del midstream, desde ya todo lo que sea transmisión de gas o de líquidos o almacenajes, áreas de medición, plantas de compresión, plantas de procesamiento, áreas donde se esté necesitando protección catódica, son normalmente áreas que demandan energía eléctrica. Entonces, ahí podemos aplicar el uso de la microturbina Capstone para esa generación de energía. Desde el punto de vista del gas asociado o del flare gas, consideramos que nuestra máquina es una máquina que relativamente produce una energía eléctrica o una solución económica, salvando algunos costos que habitualmente se tienen cuando uno está haciendo un flaring o un venting de algún combustible. Desde el punto de vista medio ambiente, sin lugar a duda, poder ver reducido esa llama de combustible que a veces produce enormes impactos ambientales, no solamente de calor, sino impactos ambientales de emisiones al medio ambiente y sin lugar a duda un impacto visual bastante desagradable. Con un análisis previo de la característica del gas que se está procesando por chimenea o por mechero, podemos encontrar soluciones de generación remotas o inclusive en áreas cercanas a ciudades donde podríamos hacer el concepto del flare to wire. Desde ya que para eso debemos conocer a ciencia cierta qué es lo que se está mandando al flare de alguna forma. Me gustaría compartir con ustedes una imagen de algunos de nuestros clientes a nivel global que utilizan la tecnología Capstone en algunos de sus activos, que luego más adelante vamos a analizar caso a caso, para que ustedes se orienten qué tipo de empresas se han aproximado en algún momento a Capstone, algunas se han aproximado en forma paulatina, otras en una forma un poco más interesante, y bueno, ya hemos conseguido con algunas de ellas proyectos recurrentes, proyectos repetidos, y eso nos permite a nosotros poder decir que el mercado de oil and gas de alguna forma conoce las ventajas de nuestra tecnología. En cuanto a los productos que tenemos hoy en el mercado, nuestras máquinas se dividen según el módulo que se utilice. Entonces podemos observar ahí que nosotros tenemos una sigla que se inicia con la letra C y luego un número. Eso identifica a la máquina, a la microturbina equivalente. Entonces C65 significa que es una microturbina de 65 kilowatts que se aplica en diferentes áreas de mercado y en diferentes combustibles. También tenemos microturbinas de 200 kilowatts. Y luego tenemos arreglos de 600, de 800 y de 1 mega, que nos permite, utilizando el módulo de 200 kilowatts, armar soluciones en containers de tal forma de poder brindar soluciones efectivas con un solo módulo de equipo que nos permiten llegar a potencias acumulables, podríamos decir, o adaptables a las diferentes necesidades de los clientes. Es importante entender que es muy habitual que para que nuestra microturbina funcione adecuadamente hay algunas condiciones que debemos preservar del combustible, no así que decir que se puede quemar automáticamente lo que viene del proceso, sino que habitualmente nos gusta hacer cálculos y para eso tenemos una red de distribuidores distribuidas globalmente, que son los que están en condiciones de analizar cada caso, case by case, de alguna forma procesando ese combustible, en algunos casos con sorpresas, porque podemos utilizarlos así como lo tiene el cliente, y en otros casos, bueno, a veces ajustando un poco el dew point, ajustando la presión
a través a lo mejor de la utilización de algún compresor, pero en definitiva tratar de dar una solución completa, que es un poco la idea con la que dialogamos habitualmente con nuestros socios, nuestros distribuidores, de tratar de llegarle al cliente con una solución que le brinde la solución y no le dé ningún tipo de problema. Es muy habitual una comparativa con los generadores reciprocantes. Yo trato acá de colocar, por ejemplo, algunas cosas bien relevantes en cuanto a nuestra tecnología respecto a la tecnología tradicional de ciclo Otto, sobre todo en lo que son características de emisiones, en lo que son características de aceites o de refrigerantes, en típicos mantenimientos preventivos que se tienen que tener, o en características de nuestra electrónica, o por ejemplo también, y muy importante, la característica en cuanto al peso y el espacio que se ocupa. Sin lugar a duda, nuestra tecnología, por ser un poco más moderna, tolera algunas características de contaminantes que otras tecnologías no lo toleran, y porque hay que pensar que los ciclos tradicionalmente que cumplen los generadores reciprocantes son ciclos que fueron concebidos para combustibles líquidos, y a medida de que ha pasado el tiempo se han ido adaptando a combustibles gaseosos. Es muy diferente la característica de una tecnología como la nuestra, que nació concebida para combustibles gaseosos, y a partir de ahí, bueno, nos permite tener determinadas características de gases de escape mucho más limpios, quemado de combustible a diferente temperatura, y esto es algo que bien vale la pena hacer la comparación para comparar, como decimos a veces, peras con peras, ¿no? Sobre todo también características de normativas que cumplen las tecnologías, en los cuales nos mantienen en determinados valores de eficiencia que aparentemente parecemos de menor eficiencia, pero bueno, hay que comparar normativas similares. Con respecto a lo que es el servicio, digamos, de postventa, o lo que sería el mercado de la mantenibilidad, esta es una curva o una imagen característica de ambas tecnologías enfocadas a la cantidad de horas de operación. Ustedes pueden ver que prácticamente en condiciones normales una microturbina Capstone necesita una inspección por año. A veces recurrimos a inspecciones de un poco más corto de tiempo, un poco en función de evitar cualquier tipo de inconveniente. Pero claro, la característica tradicional nuestra es por horas de uso, y pueden ver que aproximadamente a los 2 años y medio hay que ya empezar a hacer algunos reemplazos como inyectores y baterías, y llega a los 5 años el concepto del exchange o el overhaul de nuestro cabezal de potencia, y esto nos hace hacer la actividad de mayor mantenimiento. Esto nos permite que la máquina opere la mayor cantidad de tiempo posible, que es lo que necesitan nuestros clientes. Con respecto a una posición estratégica con respecto a la reducción de flares, estamos trabajando fuertemente en identificación de todos los lugares que tendrían potencial monetización de esas emisiones de flare, pero por supuesto también analizando la característica del combustible. Está claro que aparentemente es un combustible gratis, pero evidentemente tenemos que analizar caso a caso para ver qué posibilidades hay de transformación de ese flare en una energía eléctrica, cómo podemos salvarle costos a nuestros clientes del uso de un combustible líquido, como sería el diésel, qué beneficios medioambientales podemos dar en esos sitios, la posibilidad de que podamos escalar en potencias en cada uno de esos flares, la característica química y física del flare para evidentemente poder hacer una solución cada vez más
clara en el sentido de que a veces nos llegan algunos flares que lamentablemente tienen muchos contaminantes y a veces el costo de eliminación de esos contaminantes nos haría que no tengamos una buena proposición. Entonces, bueno, tratar de ser lo más claro posible con el cliente de que a veces es posible un flare transformarlo en energía eléctrica, pero a veces no. Entonces, bueno, llegar a soluciones de compromiso en conjunto. Quería ahora mostrarles algunos casos de estudios emblemáticos de nivel mundial y luego remitirme a casos de estudio en nuestra Latinoamérica. El primer caso de estudio que les quería mostrar es en Nuevo México, en Estados Unidos, en una posición donde tenemos una distribución, un distribuidor donde está muy presente en todos los activos de shale gas, en San Juan Basin, donde estamos instalando muchas máquinas por la necesidad concreta de energía eléctrica en la zona, y aquí tenemos un gran productor de petróleo y de gas que nos demanda permanentemente la instalación de máquinas en diferentes sitios, en diferentes circunstancias, con diferentes climas, y esto nos permite una gran ventaja porque el cliente levanta la tecnología, técnicamente hablando, mueve las microturbinas de un sitio al otro, y esto le permite una rápida adaptabilidad prácticamente de generación de energía donde el cliente lo requiere. Empezamos con ellos con alguna necesidad de protección catódica y hoy ya estamos atendiendo plantas de compresión de gas. Así que la verdad que pueden visitar estos casos de estudios en nuestra web y realmente, como en todos nuestros casos de estudio, siempre, acá lo pueden ver a la derecha, ¿no?, la palabra del cliente final. Este es un caso de Wintershall que tiene una generación de flare gas prácticamente en una zona muy urbana, en una planta de producción, en una planta de procesamiento de petróleo, y bueno, ellos han decidido mitigar o eliminar prácticamente el flare utilizando microturbinas Capstone de 65 kilowatts. Esto apunta concretamente a que, por ejemplo, un impacto medioambiental muy fuerte por la zona urbana se eliminó, pero también una ecuación económica. No hay ninguna duda que si los números económicos no cierran, es muy difícil llegar a este tipo de soluciones. Perdón. Otro caso emblemático en Australia, donde hemos aprovechado una necesidad en una facilidad petrolera con un recurso de gas que el cliente tenía, pero además hemos asociado a la microturbina Capstone unos paneles solares. Entonces pueden ver cómo una solución híbrida puede llegar a brindar también soluciones interesantes para nuestros clientes. Este caso de estudio es muy interesante, los invito a verlo dentro de nuestra página web. Yendo un poco a nuestras latitudes, mencionar, por ejemplo, algunos casos de estudio como hemos tenido durante mucho tiempo con nuestros amigos de Petrobras en Brasil, con diferentes cantidades de máquinas a lo largo de gasoductos, que en esta época, hace muchos años, estos gasoductos estaban totalmente aislados de la red y era necesaria colocar un sistema de generación de energía eléctrica, y bueno, a medida que ha llegado la red eléctrica, Petrobras ha movido estas máquinas y las ha empezado a utilizar en otros sitios. En el caso de Bolivia también tenemos varios gasoductos casi que circulan, que transporta gas en la selva boliviana, y es muy importante la necesidad de generación de energía eléctrica en estos sitios. Aquí estamos aprovechando directamente el gas de gasoducto en diferentes sitios en Bolivia, que ya con máquinas con casi 20 años de operación, porque estas máquinas se pusieron en marcha en el año 2003. En Bolivia también tenemos en los pozos de gas de la propia Petrobras instalaciones de microturbinas Capstone, tomando un poco de gas de pozo con una pequeña planta como se la ve aquí en la foto de arriba, usando microturbinas de 30 kilowatts. Un cliente muy importante en Bolivia como es YPFB Transporte utiliza más de 50 microturbinas en diferentes sitios de sus necesidades de planta.
YPF Chaco, otro cliente en Bolivia, Koga en Perú ha utilizado las microturbinas durante muchos años en diferentes ámbitos de su gasoducto. Plus Petrol, otro cliente en Bolivia, perdón, en Perú, que tiene una microturbina en un sitio para una carga determinada. Reciente cliente, la gente de NAP en Chile, que a punto de transformarse en caso de estudio, está usando una microturbina Capstone con una demanda relativamente baja. La planta de Promigas en Palomino, en Colombia, donde se ha transformado una generación típica hecha con grupos electrógenos, se ha pasado a una generación con una microturbina de 800 kilowatts a lo largo de un gasoducto. El mismo cliente ha repetido una instalación en otra planta de compresión. Estaciones de compresión en México, lo cual nos ha permitido ingresar al negocio de la transmisión de energía en gasoductos en México, plantas de medición en Bolivia y en México también. Estas plantas de medición habitualmente se tienen bajas demandas. Por ejemplo, se tienen medidores de energía o medidores de calidad de gas y algunas luminarias, y con microturbinas Capstone podemos atender ese tipo de demandas. Recientes instalaciones con los amigos de Ecopetrol en Colombia, como la planta de Río Ceibas con una microturbina de 1 mega, y la reciente instalación en Yaguará de 2 microturbinas de 1 mega, utilizando gas asociado de petróleo. Plataformas offshore en Brasil, históricas plataformas que continúan funcionando con microturbinas Capstone usando el gas propio de la plataforma, como las plataformas también de Chevron, que ahora cambiaron de titular, pero bueno, históricamente eran de Chevron, como Chuchupa A y Chuchupa B, que tienen microturbinas Capstone utilizando el propio gas de producción de dichas plantas. También plataformas en Venezuela, en este caso la gente de Petrozamora, con una determinada cantidad de máquinas en producción de energía eléctrica. Permítanme presentarles también a nuestra gente en México y América Central, que fueron quienes organizaron este webinar, que fueron quienes me invitaron a participar de este webinar, y presentarles a la firma DTC como distribuidor máster para México y América Central, que tiene una fuerte presencia, como ustedes pueden ver, en México y América Central, con una cantidad de clientes, con una cantidad de proyectos y cercanos a las más de 500 microturbinas en todo este mercado. Les presento también a las imágenes de quienes atienden todas estas áreas, que por supuesto ustedes van a estar vinculados por haber participado de este webinar, y van a ser bien atendidos por nuestra gente de DTC y por supuesto bien recepcionados y por supuesto invitados a participar o a visitar alguna instalación de las que estuvimos viendo o de las que tienen ellos en México y América Central, para que se sientan confortables, para que se sientan seguros de este tipo de tecnología y por supuesto sacar todo tipo de dudas al respecto de qué es este mundo de las microturbinas, qué significan las microturbinas y por qué las microturbinas Capstone pueden traer soluciones inteligentes, interesantes en nuestro mercado. Yo les quiero agradecer muchísimo la participación en este webinar. Quedo abierto a series de preguntas si las hay, y si no, aquí tienen mis datos, mi nombre, mi correo electrónico, mi teléfono de Argentina, y la imagen final es la imagen de Capstone, que dice que es, evidentemente, es el momento, es el tiempo de poder nosotros mismos dominar la energía con nuestras propias manos, ¿no? Sino que no depender tanto de la energía de otros. Así que yo les agradezco mucho esta participación y estoy dispuesto a responder preguntas.
Muchísimas gracias, ingeniero Edgardo. Tenemos algunas que por motivos de tiempo estaremos contestando personalmente, incluso por correo electrónico. Y bueno, les mandaremos la liga para que puedan ingresar nuevamente al webinar. Estamos con las puertas abiertas para recibir todas sus dudas y todo el servicio de atención que podamos brindar desde aquí de lo que es México como en América Central. Bueno, muchas gracias a todos, un abrazo y por favor cuídense. Muchísimas gracias, Edgardo. Igualmente para todos, que la pasen muy bien. Gracias por su tiempo.